Ya habiendo revisado lo que respecta al accidente isquémico transitorio, nos corresponde entonces ver el infarto propiamente tal, el ACV isquémico, que sus causas se van a clasificar por esta clasificación de toast, de pan tostado. Ya no me sirvió, traté de hacer una mnemotecnia, pero no la pude hacer, de verdad lo intenté para ustedes. La T podía ser de tromboembolismo o de trombocarotidio, ¿ya? Ahí les dibujé dos causas importantes que son el embolismo de causa cardioembólica, ¿ya? Y la aterosclerosis de grandes arterias, que lo más importante va a ser la carótida interna. Mucho más allá de la carótida interna, esos son los tres puntitos que dibujé, están las arterias más profundas que dan origen a los infartos que se llaman lacunares, que son de vaso pequeño, en las bifurcaciones y producto de la hipertensión y el daño que produce el cambio de dirección en los vasos en 90 grados. Ya les dije entonces que tenemos el cardioembolismo, que va a provenir principalmente de trombos producidos por FA o por un trombo intracavitario. Y finalmente las causas desconocidas, que pueden ser un 60%. Y las otras causas son otras. Y dentro de eso entra todo house, toda la medicina interna, coagulopatías, ¿no es cierto?, trombofilias, disecciones arteriales, etc. La arteriosclerosis va a tener mayor frecuencia de accidentes isquémicos o crisis isquémicas transitorias, los famosos TIAs, que son los que ya vimos en el video o podcast anterior. Recordemos que ahora tenemos podcast. Lo que sucede en este caso es un accidente de placa, donde producto de eso se va a generar un émbolo que va a poder viajar hasta diferentes vasos dentro del cerebro, desde la carótida interna, que es donde se va a ubicar generalmente la placa aterosclerótica. Y ya les dije que las causas importantes de un cardioembolismo, es decir, un émbolo que proviene de origen cardíaco, va a ser principalmente la FA, ¿no es cierto?, que tenemos una aurícula que funciona como una bolsita de gusano y nos favorece la formación de trombo. Como ya les decía, los infartos lacunares tienen que ver con este daño crónico de las arterias por hipertensión. Se van a definir por dos cosas, por ser menores de 2 centímetros, de 1,5, y por ser bastante profundo. Como les decía, el daño del vaso es mayor. En las bifurcaciones, ahí donde se forma el ángulo de 90 grados de estas arterias lacunares. Y pueden dañar cápsula interna, ganglios basales. Y como son zonas muy, muy, muy pequeñitas, los síntomas van a ser muy, muy, muy puros. Y ya les decía que dentro de las causas raras, ¿no es cierto?, u otras, tenemos disecciones, toda la medicina interna, vasculitis, pueden encontrar la enfermedad de moyamoya, van a escuchar trombofilias, etcétera, lo que se imaginen. Pero las tres que vimos son las principales. La clínica va a ser la misma que habíamos visto en la crisis isquémica transitoria, solo que va a durar más de 24 horas o de, en general, 1 hora. Ya probablemente el riesgo de que eso sea un accidente vascular propiamente tal y no un TIA es bastante más alto. Si quieren, por favor, vayan a revisar el video o podcast de TIA, ¿sí? Ya les dije que si la localización son los vasos profundos, ¿no es cierto?, y tenemos un accidente lacunar, lo más característico es que sean elementos muy puros, clínicas muy puras, puramente motor, puramente sensitivo, etc. Si tenemos de los lobos anteriores, ¿no es cierto?, vamos a tener más bien hemiparesia. Si tenemos alteración del lobo posterior, más hemipoestesia, por ejemplo. Y de acuerdo al grado, en realidad la arteria cerebral media comprometida, ¿ya? Si es derecha o izquierda, podemos tener más comúnmente cierta clínica. Si la arteria cerebral media comprometida es la derecha, en general se asocia a una heminegligencia espacial del lado izquierdo, y eso se conoce como mirar a la lesión. Y también se asocia a nosognosia y se podría asociar a fascia, pero lo más característico es que sea la alteración de la ACM izquierda la que dé afasia. Es bien interesante esto de que por qué el lado derecho y no el lado izquierdo
nos produce la heminegligencia y tiene que ver con cuál compensa más. Y como bien sabemos, el lado izquierdo alterado es el que nos va a producir la afasia. ¿Cómo vamos a estudiar el ACV isquémico? Bueno, va a ser el estudio inicial de cualquier ACV, es decir, de cualquier clínica de déficit neurológico de instalación súbita, que es básicamente un hemogluco, que no se nos puede olvidar porque la hipoglicemia puede simular un ACV. Y bueno, lo que ustedes probablemente estaban pensando antes de que yo dijera hemogluco, que es el famoso TAC cerebro sin contraste. ¿Y por qué hacemos sin contraste? Porque nos va a permitir ver sangre. Si yo no encuentro sangre, voy a descartar que se trate de un ACV hemorrágico, voy a confirmar, por lo tanto, que es el isquémico, que es la otra causa más frecuente de esos signos y síntomas, y voy a poder proceder a hacer el tratamiento de trombolisis. Yo necesito descartar que sea sangrado antes de poder hacer una trombolisis, ¿sí? Entonces hago un TAC sin contraste. Si tengo una hemorragia, es un ACV hemorrágico. Y si no tengo hallazgo, o bien tengo hipointensidad o hipodensidad, no me acuerdo cuál era el TAC, creo que era hipodensidad, me estoy enfrentando a un infarto y por lo tanto realizo trombolisis, siempre y cuando que la evolución tenga menos de 4,5 horas. Esa es la ventana para que nosotros podamos hacer trombolisis. Tenemos una ventana extendida para tratamiento, pero si tenemos más de 4,5 horas, yo voy a tener que ir a estudiar los vasos, ir a buscar una oclusión de grandes vasos, y eso me va a permitir tomar la decisión de hacer lo que se llama trombectomía mecánica entre las 4,5 y 6 horas. Bien, así que ¿cómo estudio esos grandes vasos? Bueno, con angiotac y con estudios de perfusión. ¿Por qué? Porque si yo tengo oclusión de grandes vasos y además tengo un área de penumbra, ¿no es cierto? Es decir, tengo área que yo pueda salvar, tiene sentido ir a hacer una intervención tan invasiva como es una trombectomía mecánica. El área de penumbra tiene que ver con cuánto tengo yo salvable. Si yo tengo mucha penumbra, quiere decir que el centro isquémico propiamente tal y necrótico y muerto y no salvable es más chiquitito. ¿Sí? Mientras más penumbra, más área tengo para salvar y por lo tanto tiene más sentido hacer una trombectomía. Entonces, menos de 4,5 horas hago trombolisis directo, más de 4,5 horas veo si hay oclusión de grandes vasos, hasta las 6 horas si encuentro oclusión de grandes vasos hago trombectomía y entre 6 y 24 horas estudio perfusión para ver si vale la pena y si tengo suficiente penumbra que justifique una trombectomía mecánica, siempre y cuando tenga oclusión de grandes vasos. Ahora, pasando al estudio etiológico, este va a tener que ver con las causas que dijimos que causan, valga la redundancia, un ACV isquémico. Dijimos que está la aterosclerosis, en general de carótida interna, por lo tanto puedo hacer ecodoppler carotidio o angiotac, ¿no es cierto?, de cuello para ir a buscar esa placa aterosclerótica. Y como la otra causa importante es la cardioembolía, bueno, hago un ecocardiograma y un holter para ir a buscar dirigidamente una fibrilación auricular. Y luego, ¿cuál es la prevención secundaria? Porque ya hablamos del tratamiento específico. Bueno, el tratamiento de las causas, ¿no es cierto? La hipertensión, el manejo de la dislipidemia con atorvastatina, el manejo de la diabetes con las metas que a la persona le corresponda, la aspirina como prevención secundaria, una dosis de 350 miligramos. En caso de que la causa sea una fibrilación auricular, bueno, se da taco, que hay que esperar unos 7 días dependiendo de cuándo se hizo la trombolisis. Si tenemos estenosis carotidia, ¿no es cierto?, podríamos proceder a una endarterectomía a largo plazo, siempre y cuando esta estenosis sea más del 70%. Eso lo vimos, por ejemplo, en el video del accidente isquémico transitorio. Y se me fue un poquito decirles que al momento de hospitalizar al paciente que está con una ACV, que eso es un enfrentamiento claro, ¿no es cierto?, tenemos que también mantener las medidas de neuroprotección, que es la intubación si la escala de Glasgow es menos de 8, mantener una glicemia, una normoglicemia y la indicación de antiagregación siempre y cuando haya pasado un plazo prudente desde la trombolisis, ¿no es cierto?, en general 1 a 2 días después de la trombolisis podríamos dar antiagregación. Y luego el manejo también de la presión,
que va a depender de si se hizo trombolisis, voy a querer presiones hasta 180 con 110. Y bueno, si no se hizo trombolisis, puedo ser más permisiva, 220 con 120, porque el riesgo de sangrado podría ser menor. Espero que les haya gustado este video o podcast, dependiendo de la fuente que usaron. Y nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal, síganos o suscríbanse al podcast, síganme en Instagram. Eso, un abrazo.